Saludo y gracias por la persistencia. Eh, Hoy nos va a acompañar Héctor Moncayo, que ya viene en camino, acaba de mandarme un mensaje, quien va a tratar el tema de hoy, que como recordarán en el programa y lo que les mandamos, tiene que ver con esta imbricación histórica entre el tema de la revolución socialista, pues que nació como idea en Europa, pero que muy pronto, por la complejidad del tejido de la modernidad y del capitalismo en el mundo, pues acabó aflorando como fenómeno, como proceso histórico, social, político, primero en Rusia, bueno, primero en Francia, obviamente, y lo que hemos ya hablado en las anteriores. En el siglo XX, pues la primera fue la Revolución Mexicana, realmente muy notable. Hizo una reforma agraria profunda y marcó un hito fundamental en la apertura del siglo XX en términos de transformaciones profundas de la sociedad, y luego la Revolución Rusa. Pero luego, muy rápidamente, hubo dos revoluciones muy importantes. En el curso de esta charla no hemos hablado de la Revolución Española, que yo creo que vale la pena dedicarle algún momento. De pronto, si no hoy, quizá en la próxima, me comprometo a traer algunas ideas cuando hablemos de la revolución de nuestro tiempo, sobre todo porque la Revolución Española imbricó la complejidad de las relaciones de la democracia con la revolución. Fue una revolución anarquista, obrera, profunda, en Cataluña, que triunfó. Ha sido prácticamente la única revolución anarquista contemporánea que triunfó y que marcó un hito, pero muy rápidamente, a los pocos meses, estalla el golpe de Estado contra la República Española, y entonces cambia la lógica en que la lucha por la revolución se vuelve la lucha por la defensa de la República. Como lo alcancé a sugerir en la anterior sesión, hay un proceso muy interesante porque a quien llaman para que defienda la República son los obreros que habían hecho la revolución profunda, social, económica, se habían tomado fábricas, si se quiere antiburguesa, y es la columna de Urruti la que se desplaza a Madrid, que está asediada en ese momento por el frente del franquismo, que por lo demás en esa revolución se comprueban muchos de los temas que hoy vamos a tratar, como los estados nacionales, a partir del texto de Hobsbawm que les mandamos. Evidentemente es texto que era un libro largo, pero ya tendrán oportunidad de asomarse a él. Ha sido un invento de la política, ha sido un invento de la configuración también del capitalismo, que siempre se lo asocia como Estado nacional, pero ha sido una gran paradoja porque lo nacional no ha sido exactamente el hilo fuerte de la construcción de los estados nacionales. Que Hobsbawm le dedica su libro a esa reflexión. En el caso de España, Franco organiza un ejército con marroquíes reclutados casi que forzadamente, aprovechando toda una geopolítica que había entre España y Marruecos, con italianos y alemanes del fascio y del nazismo, y entonces es un ejército completamente heterogéneo en cuanto a temas nacionales, temas étnicos, que de algún modo, a nombre de la nación española y de lo auténtico de lo hispánico, hace la lucha contra la República, obviamente contra la revolución, y sencillamente imponen un régimen que después inspiró a Pinochet, un régimen totalitario que castró la sociedad española durante varias décadas en ese triunfo, partiendo de una serie de ejecuciones y de matanzas que fueron brutales. Lo paradójico ahí también es que en ese primer momento la República es defendida por la columna de Urruti, que es diezmada, incluyendo la muerte de Urruti mismo, allí en el cerro, que hoy uno puede ir ahí en la Universidad de Madrid, en donde ahí es muerto Urruti de una manera muy sospechosa. Hay unos procesos muy complejos en la historia de la Revolución y la República Española, porque el Partido Comunista, que era el inferior en número dentro de las fuerzas de izquierda,
es un partido que inmediatamente recibe ayuda de Stalin y de la Unión Soviética, que está en su peor década, en la década de las purgas, de los juicios, de las matanzas, del nacimiento de los gulag, etcétera, y el stalinismo dota a las fuerzas de defensa de la República de un ejército regular, empieza a darles recursos. Por eso muchos historiadores dicen que la lucha en España fue el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. Es una lucha que dura del 36 al 39 y a finales del 39 estalla la Segunda Guerra Mundial. Ahí, por ejemplo, los nazis ensayan sus operativos aéreos, está el famoso caso de Guernica. Entonces, ese hecho hace que las fuerzas, digámoslo así, del liberalismo, de la defensa de la República, que pasaron de ser minoría en esa revolución, se vuelven mayoría en la manera de organizar la resistencia, y hay unas matanzas incluso internas que el Partido Comunista organiza de trotskistas, de anarquistas, de trabajadores, digamos, que no estaban en el partido. Es una historia realmente que resumió muchos aspectos de la complejidad del estalinismo, del nazismo, del fascismo, de esa mezcla de revolución y república. Entonces la historia de la Revolución Española es realmente muy rica y la hemos trabajado muy poco. Por lo demás tuvo una presencia en Colombia muy impresionante la Revolución Española. Ahora una anécdota solamente para denotar eso. Tila Uribe, que es una mujer hija de Tomás Uribe Márquez, el fundador del Partido Socialista Revolucionario de los años 20, que trabajó con María Cano, y es decir, un histórico de la izquierda en Colombia. Tila nace a finales de los 20 y Tila, a comienzos de los 30, y Tila pasó su infancia en cuyos padres y compañeros y amigos de sus padres ya en los 30, organizando la solidaridad con los luchadores de España que estaban en ese momento en la guerra y en la lucha contra el franquismo, etcétera. Uno de las lideresas más famosas, la Pasionaria, fue una líder comunista que fue una líder de masas de la Revolución Española, y ellos mandaban a la Pasionaria, que era la que recolectaba muchas de las ayudas que llegaban de América Latina y del mundo, en fin. Tila, con los años, que fue militante, fue del ELN, ha sido una revolucionaria, todavía vive Tila. Con los años, en los años 80 del siglo pasado, a ella le tocó exiliarse, estuvo en la cárcel, escribió un libro que se llama Tras las rejas, algo así, o en el adentro, y le tocó exiliarse en España, y entonces llegó a tocarle la puerta a la Pasionaria, que ya era una España, digamos, bajo el régimen de Felipe González y del nazismo, y la Pasionaria la recibe, y cuando Tila le cuenta que por fin la conoce, porque 40 años atrás, 30 años atrás, ella ayudó a llenar cajas para solidaridad con la Pasionaria, lloraron juntas y fue un encuentro impresionante. Es una pequeña anécdota para denotar cómo esa Revolución Española tuvo una presencia enorme en Colombia. De hecho, Tomás Uribe Márquez, que era un burgués paisa que fue a estudiar textiles a Barcelona porque sus padres eran de los Uribe, entre otras cosas, de Medellín. Fíjese la historia, cómo cruza muchas cosas. Y Tomás Uribe, estando en Barcelona, lo está envolando un trabajador en un parque en Barcelona, un trabajador anarquista, un lustrabotas, y él se vuelve amigo, siempre salía de su oficina y este hombre le lustraba las botas, y el tipo, este trabajador, le empieza a dar literatura, y Tomás Uribe Márquez en su vida empieza a encontrar un hilo hacia el socialismo, conversando con sus lustrabotas en esa Cataluña de los años 20, de los años 10, que estaba el anarquismo en todo su... Y luego ya Tomás Uribe Márquez viene y fue uno de los fundadores del Partido Socialista Revolucionario, cuyo programa del año 27 no ha vuelto a ser... La izquierda no ha tenido un programa tan radical como el del Partido Socialista Revolucionario del año 27, contra el aborto, por la educación pública y gratuita, por el voto y la liberación de las mujeres, por una cantidad de reivindicaciones de horizonte socialista y de transformación. Solo esos dos ejemplos. La otra cara de la influencia de la Revolución Española en Colombia fue brutal,
porque fue lo que inspiró el laureanismo y el hispanismo. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de cómo se cruzan cables a lo largo del siglo XX entre estos temas nacionales y los temas, digamos, de la revolución socialista y de las transiciones, que es el tema de hoy. Para eso, pues Héctor, a quien agradecemos que haya sacado el tiempo, tenía una jornada hoy, venís de hablar todo el día, ¿cierto? Que ahora nos cuentas. Sí, pues, ya te pongo el micrófono. Entonces, Héctor, que no sé si lo conocen, es parte del grupo Desde Abajo, es parte del comité de redacción de Le Monde Diplomatique y es un viejo compañero, que no tan viejo, dirigente, sí, digamos, sí. político, revolucionario de izquierda. Nos conocemos desde el año 71. Fundamos las ligas socialistas juntos en el año 73 y desde entonces, pues de algún modo, con Germán, que está por aquí también, pues hemos compartido muchas cosas y yo celebro que nos reencontremos justo en este foro. Entonces los dejo con Héctor, que va a presentar el tema de hoy. Bueno, entonces la sugerencia era tratar de resolver una inquietud. ¿Cómo fue posible que llegáramos a concebir las revoluciones como revoluciones nacionales, es decir, en un país? Y entonces eso le hace a uno recordar que por ahí el sociólogo Anthony Giddens, ¿no?, que escribió también unas reglas del método sociológico, decía: los sociólogos nos enfrentamos al problema de la sociedad y desde un enfoque ontológico, y rápidamente nos damos cuenta que estamos hablando de la sociedad de un país, como si no pudiéramos concebir la sociedad de otra manera que en las fronteras de un país. Y ahí, dice él, la reflexión sobre la sociología tiene que empezar por cuestionarse esa definición nacional de la sociedad. Y efectivamente, ¿no?, nosotros decimos la revolución rusa, la revolución cubana, la revolución adscrita a un país. Eso no siempre fue así. Y entonces es muy buena la pregunta y muy buena la sugerencia de Hernán Darío que tratáramos ese tema. Bueno, entonces, claro, hay que empezar por el concepto mismo de revolución. Y voy a tratar aquí de formular algunas hipótesis para la reflexión sobre este tema, teniendo en cuenta que hay varias miradas, ¿no? Y no todas son acertadas, o mejor dijéramos, completas. La mirada incluso de los protagonistas, de los testimonios de quienes vivieron un fenómeno de esos que llamamos revolución. Está la mirada, por supuesto, de los historiadores, tampoco es completa. Está la mirada de las corrientes revolucionarias que reflexionan sobre lo que sucedió antes, en y después. Y si se quiere, la mirada de los sociólogos, de los filósofos, ¿no? Entonces hay muchas miradas y uno se plantea esa inquietud. ¿Hablo de revoluciones concretas o hablo de la noción de revolución? ¿O combino todo? Y yo trataré de mezclar un poco las miradas para acercarme a esa pregunta, para resolver esa pregunta. Voy a tocar 3 puntos. Espero pues no extenderme demasiado, que esa es una de mis enfermedades. El primer punto sería el concepto mismo de revolución en Marx, porque si estamos hablando de eso, el punto de referencia obligado es Marx. Claro, ahora lo diré, no es solo Marx quien llega a esa idea de revolución, pero ese primer punto es muy importante esclarecerlo.
Un segundo punto es el surgimiento histórico de los estados nacionales. Es una mirada a una realidad. Y finalmente el tercer punto es la idea de revolución, ya como revolución en un país, tal como sale de lo que llaman izquierda. Para ser más exacto, diré movimiento comunista internacional y sus diferentes vertientes. Bueno, el concepto de revolución no es tan sencillo como parece. Y es un concepto que tiene historia. Y ahí pues me pareció interesante recurrir a un autor, a Koselleck. Tiene un libro que se llama Historias de Conceptos, que es del 2006. Él hace reflexión sobre diferentes conceptos porque él dice, la historia social solo se puede entender cabalmente si uno capta la semántica, los significados de los conceptos como vivieron en su momento. Algunos dicen de Koselleck que es uno de los historiadores de la cultura. Yo no estoy muy de acuerdo con esa ubicación porque creo que Koselleck no podría ser parte de eso que llaman la corriente del giro lingüístico, ¿no? En la filosofía y en la historia, no. Pero esa referencia que él hace es fundamental y en ese libro, Historia de los Conceptos, está el concepto de revolución. Y entonces es muy interesante la reflexión al respecto. Es un concepto de la modernidad, aunque ha habido levantamientos, subversiones, luchas, rebeldías, asonadas, de todo ha habido en la historia desde tiempos inmemoriales. Pero ese concepto de revolución es de la modernidad. Porque revolución, ustedes saben, gracias a los que conocieron los vinilos, los discos, saben que revolución es giro. Entonces el saltar de esa idea de revolución como un giro a pensar la revolución hacia adelante supone el concepto de progreso. Es decir, que la revolución puede ser el componente de un paso hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, toda revolución lleva a por decirlo de alguna manera, a un cambio de gobierno, a un cambio en el régimen, en la estructura de poder o de dominación. Y eso generalmente era visto mal, era tabú. Desde arriba siempre se dice tumulto y asonada. Desde abajo se ve bien. Pero cuando el concepto de revolución estuvo ahí, dentro de la idea de progreso, adquirió legitimidad. Por eso hablamos de revoluciones. Y claro, fundacionales en ese sentido, la Revolución Francesa. Entonces, el concepto de revolución aparece ahí. Marx lo toma exactamente desde la Revolución Francesa. Marx casi no hablaba de revolución, es curioso. Pero cuando se refiere a eso, está en un campo semántico que es el campo de la emancipación. Entonces, para él hay una especie de continuidad entre la Revolución Francesa o las revoluciones burguesas que inauguran la separación entre política y sociedad civil o economía. Ahí ve él la revolución en el sentido político, pero, como decían muchos, la emancipación no se puede quedar ahí. Entonces, de emancipación se hablaba de emancipación de los pueblos
o de los esclavos, o incluso de los menores de edad que se emancipan de la patria potestad. Es decir, viene desde el derecho romano. Entonces, la idea de emancipación era la recuperación de la autonomía de los seres humanos. Pero esa autonomía no es plena porque, bueno, Marx se gastó toda su juventud leyendo y discutiendo a Hegel, que era fundamental en esa conceptualización. Entonces, él dice no, mientras no haya una transformación sustancial en las estructuras sociales, y por eso entonces retoma la idea del comunismo, que era la idea planteada por los de la igualdad en la propia Revolución Francesa. Entonces él dice, mientras los medios de producción no sean comunes, siempre habrá la posibilidad de que unos seres humanos, unos hombres, ejerzan el poder sobre otros y no tendrán los otros emancipación mientras no se logre eso. Y entonces él introduce la diferencia, bueno, otros lo hacían, entre la revolución política y la revolución social. Entonces siempre pensaba en la revolución social. Ahora, ahí hay puntos de mucha discusión respecto a cómo consideraba él esa ruptura, porque efectivamente era una ruptura. Y entonces lo atribuía a unas subjetividades sociales. Y entonces pensaba en clases sociales y pensaba en el proletariado. Bueno, esto no me voy a detener ahí, tiene toda una sustentación. Pero como él pensaba en una cierta continuidad, entonces decía, necesariamente hay una especie de transcrecimiento. Desde las revoluciones burguesas se va llegando a revoluciones sociales, como si estuviera completándose el proceso de la emancipación de la humanidad. Entonces, él dice, por ejemplo, Alemania. Entonces, ¿qué pasa con Alemania? Las revoluciones del 48 en todos esos países de Europa y de Alemania, dice no, van reemplazándose y solo cuando adquiera la dirección del proceso, esa clase que es el proletariado, se producirá una revolución social, verdaderamente de emancipación social. Y él acuña ahí el término revolución permanente. Las simplificaciones de la historia de los partidos políticos le atribuyen a Trotsky la consigna de la revolución permanente. Lo peor del asunto es que entienden por revolución permanente estar jodiendo a toda hora, pero no. Marx dice revolución permanente es porque se van reemplazando los sujetos de la historia y van conduciendo a otras transformaciones. Trotsky lo aprendió de un intelectual, tuvo un papel muy importante, de Parbus, pero lo extrae, claro, de Marx. Marx lo señala muchas veces, pero si ustedes quieren mirar la referencia concreta, pueden leer la introducción a la crítica del derecho de Hegel, donde está exactamente eso que quiere decir Marx. Bueno, ahí entonces encontramos el problema del nacional. ¿Por qué? Hay tres vertientes revolucionarias en el siglo XIX. Por supuesto, Marx y todas las agrupaciones que había, ligas comunistas, etc. El que ellos llamaban socialismo utópico, que eran los que hacían una ideación de cómo debería ser la sociedad futura, y los anarquistas. Hay puntos de cercanía, de contacto entre los socialistas utópicos y los anarquistas. Por ejemplo, Proudhon se acerca a Owen o a Fourier en esa idea que hoy ha resucitado. Si ustedes leen Los zapatistas, ven cómo resucita esa idea de construir espacios comunitarios distantes del Estado, la economía
y todo, ¿no? Crear una sociedad que va como floreciendo por debajo, sí, hasta que pueda alternar. Bueno, nunca se plantearon cómo destruir a la otra, pero los falansterios, bueno, las cooperativas, todo eso. Entonces, el anarquismo a veces entroncó con eso. Ahí yo recomiendo la lectura. Hay un libro muy interesante de Maximilian Rubel, que se llama Marx anarquista. Tiene, entre otros, dos méritos que me parece bueno resaltar. El primero es que mira con cuidado la reflexión de Marx sobre la Comuna de París, en 1871. Todos, mucha gente pues ha leído lo que se llama la crítica al programa de Gotha, donde reflexiona sobre qué nos enseñó la revolución comunera, la de la Comuna de París. Pero la primera internacional que ya existía, la primera internacional expidió varios comunicados, un comunicado sobre todo muy importante que lo redactó, sabemos, Marx. Y Rubel trae los borradores. Y entonces él analiza bien porque, claro, como todos sabemos qué sucede en esas discusiones, le van echando tijera, lo van cambiando, van morigerando esto, aquí y allá, hasta que salió el comunicado definitivo. Pero en los borradores se ve que Marx dice, efectivamente, hay que destruir el Estado. La famosa frase de que no se puede tomar simplemente poder del instrumento para ejercerlo desde el proletariado, no. Un instrumento de sumisión no puede convertirse en un instrumento de emancipación. Pero él claramente dice, hay que destruir el Estado. Todas las formas de Estado. Bueno, ahí está perfectamente de acuerdo con Bakunin. Bakunin le da muy duro a Marx porque lo asocia con los grupos alemanes. Los grupos alemanes, La Salle y todos estos, habían creado ya partidos de carácter alemán. Y Bakunin dice, eso es lo que se llamaría un comunismo autoritario, porque ellos planean desde el Estado organizar la sociedad, darle órdenes a la sociedad. Dicen ser el proletariado, pero ellos lo que quieren es reproducir la dominación sobre la base de organizar la economía. Ahora, es muy duro, entonces ese es el segundo mérito del libro de Rubel, que se encontró un libro de Bakunin que se llama Estatismo y Anarquía, anotado de puño y letra de Marx en los márgenes. Entonces él ahí comenta lo que Marx dice de lo que dice Bakunin. Claro, ahí en eso y otras cartas y escritos, Bakunin dice que ahí está pintado, es judío, pero sobre todo es alemán. Los alemanes nunca renunciarán a ser autoritarios. Y bueno, Bakunin pensaba más en el paneslavismo, pero él dice que el peligro para Europa es el pangermanismo. Bueno, ya la historia nos ha mostrado, pues, las biografías, que efectivamente lo que nació de ahí fue una enemistad muy personal. A Bakunin le caía al hígado Marx, pero Bakunin todo el tiempo lo elogiaba. Es más, a él una editorial rusa en aquella época le dio el primer tomo del Capital ya publicado, y Bakunin se puso a la tarea de traducirlo a ruso. No terminó, nunca se publicó la traducción de Bakunin, pero Bakunin en otras partes elogia mucho a Marx, ¿no?
Lo que pasa es que Bakunin, en mi opinión modesta, no entendió nunca una dimensión de Marx, la dimensión filosófica. Entonces, toda esta reflexión donde Marx dice, no solamente hay que destruir el Estado, tiene que desaparecer la política como la entiende la sociedad burguesa. Entonces, el ser humano tiene que reconquistar su vida real, individual, frente a la abstracción del ciudadano, que es lo que le ofrece la sociedad burguesa. Pero para hacerlo, tiene que haber una clase que lo haga, pero esa clase tiene que luchar contra su enemigo, que es la burguesía, y tiene que someterlo. Por lo tanto, es de prever que va a haber una fase intermedia, transitoria, en la cual se ejerce poder. Es inevitable, pero como el proletariado es una clase que no es propietaria de medios, por definición, por eso aquello de que no tiene nada, no tiene sino sus cadenas, etc., esa clase está llamada a encarnar la nueva sociedad, la nueva humanidad, y por lo tanto puede ejercer esa fase transitoria de poder sin que permanezca anclada en el poder. Entonces, pero eso en un lenguaje filosófico, eso nunca lo entendió Bakunin. Pero Bakunin sí tenía olfato, porque los grupos de alemanes, la Salle sobre todo, sí creían en que la solución era que el Estado dirigiera la sociedad. Engels tiene parte de la culpa del asunto, porque Engels ponía mucho la crítica en lo que él llamaba la anarquía del capitalismo, es decir, que el mercado organizaba la producción a través de un sistema que nosotros sabemos de prueba y error, ¿no? Que es un sistema perverso, y que la organización de la producción se hace simplemente porque se produce algo y si sobra, entonces después se produce menos y se ajusta, ¿no? Entonces tiene que haber una planificación. Eso de la planificación es lo que toman los grupos alemanes y entienden entonces el comunismo como una sociedad en que una autoridad por encima planifica y reemplaza el mercado. Y ahí empieza entonces nuestro problema, porque aparecen los estados como estados nacionales. Alemania finalmente logra ser estado nacional, y esos partidos, después de disuelta la primera internacional, se volvieron partidos socialdemócratas nacionales. Entonces el esfuerzo, y después llegó Bernstein, el revisionismo, dicen ya no se necesita romper nada, incluso por la vía electoral y pacífica se puede llegar al poder, es decir, al Estado, y desde ahí entonces ejercer este cambio hasta llegar a la comunidad de los medios de producción, pero por una vía democrática. Por eso era revolución social, pero democrática, socialdemócratas, y en un país, en cada país, ¿no? Y la segunda internacional, por eso fue una federación de partidos. La primera era una organización internacional que tenía secciones en diferentes puntos del globo, que es muy distinto. Entonces empieza a adquirir definición, ya no la revolución, la transformación, empieza a adquirir visos nacionales. Bueno, dejémoslo ahí, pasemos al segundo punto. Que ahí es clave porque, lo que les digo, una de las particularidades y de las virtudes de Marx es que él investiga, estudia, reflexiona, escribe, produce, pero en cierto momento se detiene porque dice la realidad histórica no me da, diríamos hoy entre comillas, los insumos
para seguir adelante. Por eso él escribe sobre la Comuna de París así. Dice, por fin se descubrió la forma política. Dice, y entonces se pone de acuerdo con una frase de Bakunin que dice, la política solo sería un medio para llegar a la emancipación económica de los trabajadores. Entonces, Marx ahí son tentativas, intuiciones. Él no es concluyente. Dice, la Comuna nos dice esto. Entiende también que el proceso revolucionario mundial, ojo, como siempre suele suceder, cuando los europeos hablan de mundial, se refieren a Europa. Y no se escapó, ni el viejito Marx se escapó de eso. Y eso tiene que ver con lo que vamos a ver enseguida, que son los pueblos. Bueno, el segundo punto entonces es la creación de los estados nacionales. Porque hay una gran diferencia en la continuidad que les digo Marx hace entre la revolución burguesa política y la revolución social. Y es que para la revolución burguesa el Estado nacional es una meta, es a construir. Y para la revolución social el Estado es un blanco a destruir. Entonces, esas dos miradas ya son incompatibles. Pero eso fue lo que sucedió. Los escritos de Marx, la labor de la Primera Internacional, todo lo que hicieron, coincidió con la formación de los estados nacionales, que era parte de la modernidad, parte de la transformación burguesa. Cualquiera diría, entonces, principal error de Marx es que la revolución social no era cosa de actualidad en el siglo XIX, se podría decir. Por eso recomendé la lectura de este texto de Hobsbawm, que no es de los más famosos, pero es un texto muy interesante. ¿Por qué se llama Estados Nacionales? Ustedes vieron ahí, y nacionalismos. Qué bueno hacer esa diferencia, porque van paralelos. Lo primero que hay que decir y que señala todo el mundo es que lo de Estado Nacional, lo de nacional, es hasta cierto punto una convención. Hay un libro que casi todo el mundo pues tiene que leer en esta materia, que es el de Benedict Anderson, que se llama precisamente La Comunidad Imaginada. Decir eso de la nación y de lo nacional es una construcción, es un constructo, un artefacto. No hay ningún estado de los que llaman nacionales que esté formado por una nación, en el sentido antropológico, étnico de la palabra. Todos fueron el resultado de subordinaciones, dominaciones, sojuzgamientos, entre lo que podríamos llamar nacionalidades. Entonces, el otro texto que yo recomendé fue el de Rosa Luxemburg. Es un texto póstumo, ella lo escribió en la cárcel, en el 18, porque tiene alusiones al 18, a ella la matan en el 19, y Rosa escribió dos borradores que rescataron y publicaron después. Uno fue Crítica de la Revolución Rusa, y el otro es sobre la cuestión nacional. Solo borradores escritos, ¿no? Pero los publicaron porque era interesante saber qué era lo que ella pensaba. Pero ella escribió muchas veces sobre el problema nacional. Y ella establece una diferencia que sería muy interesante tener en cuenta. Ella dice, no es lo mismo nacionalidades que nación. Nación es un concepto creado exprofeso de los constructores de estados. Por eso ella dice en ese texto, si ustedes lo leyeron, dice, ese concepto de nación y de estado nacional es un concepto que se llena de contenido
según los intereses de las clases sociales en pugna. Entonces, señalan mucho cuáles son los orígenes de los estados nacionales. Como siempre piensan en Europa, dicen todos los teóricos, Joll y varios, y el mismo Hobsbawm, dos procesos hay. Primero, la transformación de las monarquías absolutas en estados nacionales. Entonces pensamos en Francia, naturalmente, en Gran Bretaña, en España, y fueron objeto de revoluciones, como la Revolución Francesa. Es decir, en realidad la monarquía absoluta hace la primera tarea de la construcción de los estados, que es la construcción de una administración, una burocracia, un ejército y unas finanzas. Pero todas, Hobsbawm tiene una cosa muy interesante. Por ejemplo, Francia se considera el paradigma del Estado Nacional y había, qué sé yo, dice ahí como 18 lenguas en Francia en la época de la Revolución Francesa. Había naciones, uno se acuerda de algunas nacionalidades, pero había varias nacionalidades. Y para no mencionar pues la Gran Bretaña, ¿no? Inglaterra, Gales, Escocia, bueno, después Irlanda. Es decir, todos esos estados se construyeron sobre la base del sojuzgamiento de algunas nacionalidades en beneficio de otras. El otro origen de los estados nacionales es la descomposición de los imperios, ¿no? El imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, y después el Imperio Austrohúngaro y las dinastías correspondientes, ¿no? Esa descomposición de los estados dio lugar a estados nacionales. Y ahí es donde Rosa tiene unos apuntes muy buenos, porque dice, empezaron a promover la creación de estados, grandes, medianos, pequeños, microestados, y las nacionalidades en realidad nunca pensaron los imperios verdaderamente en las nacionalidades. Claro, uno lo mira hoy en día y dice, en verdad, ¿no? Eso se estalló. Los más viejitos que aprendimos geografía en secundaria, ahí había unos países y unas capitales distintas que uno le obligaban a aprender, y ya eso no es así. El Mundial de Fútbol, antes había el partido, el equipo de Yugoslavia, ya no es así. Y entonces, tienen los serbios, los croatas. Entonces ese problema de los pueblos, que era efectivamente el problema que discutían los socialdemócratas, e incluso el mismo Marx y todos, ese problema es una falacia, una mentira histórica decir que los estados nacionales se convirtieron, se crearon a partir de pueblos, naciones. En realidad lo que está en juego ahí son territorios. Después vino Wilson, al que se refiere Rosa en ese texto, después de la Primera Guerra Mundial, y enuncia la famosa consigna de la autodeterminación de las naciones. Autodeterminación de los pueblos, dijeron otros. Autodeterminación de las naciones hacía pensar que cada nación debía construir su propio Estado. ¿Para qué les digo? Ucrania, Palestina, seguimos en lo mismo. El mismo problema. Hay que construir Estado para cada nación. ¿Pueden convivir las naciones? Entonces viene toda la discusión del multiculturalismo, que es la discusión de moda desde los años 90 para acá. Entonces los países, los estados deben contener diferentes pueblos y, lo que es más inmediato, respetar diferentes culturas. Entonces, que no puede haber derechos individuales si no se respetan previamente derechos colectivos, construcciones de identidades colectivas. Entonces, ese problema sigue gravitando sobre estas discusiones. Bueno, el punto final de eso es pues que empezamos el siglo XX
Y en el siglo XX ocurre la Primera Guerra Mundial. Hace estallar la socialdemocracia, precisamente porque los partidos socialdemócratas se ubicaron en cada uno de sus países y se enfrentaron. Partidos que eran de Inglaterra o de Gran Bretaña contra el Partido Socialdemócrata Alemán, porque todos hablaban de la guerra patriótica. Quienes postularon la paz y se abrieron de la Segunda Internacional, pues fueron el grupo de los rusos y otros grupos que se abrieron de la Segunda Internacional, porque no resistieron esa ideología patriótica. Bueno, pero hay un tercer origen, que ni Hobsbawm lo menciona bien, y es América, el Nuevo Mundo. Aquí es un origen distinto de estados nacionales, que se construyen aparentemente sobre la base de la disolución del Imperio Hispánico o del Imperio Portugués, pero en la práctica construyen estados directamente desde las propias fuerzas. Antes de que hubiera estados en Europa, y eso va contra el eurocentrismo de estos pensadores, ya había estados en América. Claro, son discutibles también, pero en otro sentido, porque aquí y en América del Norte, los colonizadores acabaron con los pueblos, bueno, casi los acaban, genocidio con los pueblos indígenas. Y fuera de eso, la trata de esclavos desde África creó otros grupos. Esos grupos quedaron subordinados en la construcción de los estados nacionales, pero eran estados nacionales. Ahí hay una pequeña discusión que tengo yo con Zavaleta, que es el otro texto que se recomendó, pero más bien por el tema de la dualidad de poder, pero es un problema para muchos de nuestros investigadores y pensadores latinoamericanos, el que siempre están en la duda de si falsear la historia y hacer que esto se parezca a Europa, o definir América con respecto al modelo que sería Europa. Entonces dicen, particularidades de acá es como una especie de metodología deficitaria, por el déficit, ¿no? No es como en Europa. Generalmente los europeos más inteligentes se lo reconocen a uno. Generalmente es una idealización, porque eso que decimos aquí que nos falta, tampoco en Europa lo tienen. Entonces, es un camino bastante escabroso ese de definir las especificidades, porque a veces se pierden de vista las verdaderas especificidades, por estar mirando si nos parecemos o no al modelo y cómo lo completamos, ¿no? Eso hasta pensadores importantísimos como Alain Touraine incurren en eso, ¿no? Entonces, en realidad, ni más ni menos se construye el Estado federal de los Estados Unidos de América, que tienen, claro, la pretensión de decir que ellos son los americanos, y se construyen los estados nacionales de Centro, América, andinos, Suramérica, bueno. En cierta forma, fueron productores también de discurso y de teorización respecto a los estados nacionales. Muchas veces cuando se hacen análisis de fronteras, decimos, bueno, pero ¿cuál nacionalidad si uno va a Nariño y a Putumayo y eso se parece más a los ecuatorianos que a los costeños? Y cuando uno mira a los costeños se parecen más a los caribeños que a los cachacos. Y así por el estilo, ¿no? Si va a la frontera con Venezuela. Es decir, si hablamos de nacionalidades o de pueblos a partir de eso que llaman la tradición cultural, hay un funesto librito de Stalin sobre las nacionalidades que trae esa definición, ¿no? Es decir, son aquellos pueblos que tienen una tradición, un mismo lenguaje, una misma religión y que tienen héroes
y recuerdos en común, dice el camarada Stalin. Entonces, esas son las nacionalidades. Entonces, aquí sería muy discutible, pero si lo comparamos con los estados europeos, en realidad tendría más solidez de Estado Nacional Colombia que Yugoslavia, que se acabó. Entonces, para mí, América sí es otra vertiente de origen de estados nacionales. Y aquí es donde la puerquita tuerce el rabo, porque sale un tema con la Primera Guerra Mundial, que es el imperialismo y las colonias. En realidad, pues Lenin es famoso que escribió un libro que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo, para analizar el problema del imperialismo y a partir del capital monopolista y del predominio del capital financiero en el capital monopolista. Él recoge mucho de lo que había elaborado Hobson. Es decir, la realidad del imperialismo y de la práctica colonialista de las potencias europeas, pues era reconocido por todo el mundo. Es más, Lenin ahí patina un poco, porque él ubica ese paso de lo que llamó, entre comillas, el capitalismo de la libre competencia y el capitalismo monopolista, lo ubica más o menos a principios del siglo XX. Y a partir de ahí el imperialismo. Pero resulta que Francia se apoderó de un cuarto de África desde 1830. Inglaterra colonizó India y todos los alrededores, Pakistán y demás, desde el siglo XIX, desde mediados o antes del siglo XIX. La reina Victoria era la reina de Gran Bretaña, Canadá, India y todos los... y entonces, ahí patina un poco Lenin, pero el otro problema es que no lo ubica bien dentro de la lógica de la acumulación mundial de capital. En eso hay un libro también muy bueno de Rosa Luxemburgo, La acumulación de capital se llama. Y ella plantea que parte de la reflexión sobre el capitalismo tiene que incluir la mundialización del capitalismo. No es un hecho exógeno, es endógeno, está dentro de la lógica de la acumulación de capital. Necesariamente el capital tiene que avanzar destruyendo la economía natural, apoderándose de ella y colonizando territorios y poblaciones de fuera del centro del capitalismo. Bukharin, antes de que se publicara el libro de Lenin, también escribió un libro sobre la economía mundial que tiene cosas mucho más interesantes desde el punto de vista del análisis teórico. ¿A dónde voy con eso? Cuando se discutía sobre las nacionalidades, ahí sí no aparecían los pueblos colonizados de Asia, de África, y tenían dificultades para hablar de América Latina, sobre todo de América Latina. Entonces, hay otro texto de Rosa Luxemburgo donde ella sí toca esos temas. Dice, si queremos hablar de naciones y de estados nacionales, ¿por qué los europeos no hablan de esos? Es más, hay socialdemócratas que han teorizado y justificado la anexión sobre la base de llevar la civilización a los pueblos atrasados y bárbaros. Entonces, ¿por qué? Si estamos hablando de naciones, autodeterminación de las naciones y demás, ¿por qué no nos referimos a las colonias? Entonces ya ahí la Rosa les dio donde era. Entonces yo diría, hay un cuarto origen de estados nacionales. Los estados nacionales que surgieron de los procesos de independencia y de la llamada descolonización. Pero en todos ellos hay esa discusión. Y es que es convencional. Lo que interesa es el Estado territorial. Y le engarzan la definición de nacional para dar la legitimidad a un sistema de derecho jurídico interno. Entonces, bueno,
¿Cómo pasa eso a lo que llamamos izquierda y cómo llega en América Latina? A través del movimiento comunista internacional. Ahí hay una gran discusión. La Tercera Internacional se crea pues después de la Revolución Rusa, y le llamo rusa, en el 19, pero la Tercera Internacional se creó tratando de hacer secciones en los países sobre la base de fraccionar los partidos socialdemócratas o consolidar los que se habían salido de esos partidos. Y de una vez los denominaron comunistas. Estoy hablando mucho de Rosa en el día de hoy, es un homenaje a Rosa, pero Rosa tiene una reflexión sobre eso muy interesante porque ella no estuvo de acuerdo con la formación de la Tercera Internacional. Dijo que no correspondía a la dinámica política del mundo en ese momento. Aunque ella formaba parte de uno de los grupos más duros y más críticos de la socialdemocracia, que eran los espartaquistas. Pero ella no creía que la internacional se tendría que formar a partir de ahí, sobre todo a partir del gobierno de lo que al principio fue la Federación Rusa. Porque ahí también, al crear ese Estado, ya no solo provenía de una monarquía, sino que provenía de un imperio y además eran muchas nacionalidades o pueblos sometidos a la dinastía moscovita, pero después al mismo gobierno bolchevique. Entonces ahí ese gobierno, ese Estado, que se decía el Estado del proletariado, pesaba enormemente sobre la dinámica política. La discusión fundamental, ¿cuál fue? Trotsky lo había planteado desde 1905 o 6, cuando escribió Balance y Perspectivas. Él decía no solo lo que les comentaba ahora de la revolución permanente, sino que decía la dinámica de la revolución social, socialista, proletaria, es por definición mundial, o sea, europea, igual que Marx. Entonces, el gobierno proletario, el gobierno obrero y campesino de Rusia no se puede sostener si no cuenta con el desarrollo de la revolución mundial, en este caso Europa. También ahí han simplificado y han hecho una caricatura, dicen que Trotsky decía que había que sentarse a esperar a que se hiciera la revolución mundial porque no se podía pelear en cada país. Pero no, lo que decía él, y efectivamente la revolución rusa, llamamos rusa, fue el resultado de una conflagración mundial. Había una dinámica mundial que explica por qué, y Lenin utilizó el famoso símil del eslabón más débil de la cadena imperialista. Pero asimismo decía el avance del socialismo, de esa transición, solo puede lograrse si en el mundo las fuerzas del proletariado avanzan y se hacen más revoluciones. Eso estuvo en discusión, viene todo, hay unos periodos, ¿no?, de la Tercera Internacional, del 19 al 21, del 21 al 28, etcétera, pero ahí finalmente pues sacan a Trotsky se va, después lo matan, etcétera. Pero todos los demás, ya en el año 36, cuando los procesos de Moscú liquidan toda el liderazgo y la vanguardia de la revolución y queda solo el grupo de los cortesanos de Stalin. A Rosa la matan en el 19. Es decir, coinciden dos cosas. Primero, que la revolución en Europa no se dio, que fracasa en el sitio donde más se pensaba que podía avanzar, que era en Alemania. Y por otro lado, pues dentro de Rusia también se consolida el gobierno monolítico del secretario del partido y demás, la burocracia, en la que empezó a llamarse Unión Soviética. Entonces, la discusión que resulta ahí y que gana Stalin y lo impone en la internacional es
la construcción del socialismo en un solo país. Entonces ahí tienen ustedes la idea de que las revoluciones se hacen por países. Peor aún, que el socialismo se puede construir en cada país y que es cuestión de ir sumando países al llamado campo socialista. Entonces, esa idea rompe completamente la lógica y todos los partidos empiezan a trabajar sobre esa base, pero con un ingrediente adicional. Y es que la Unión Soviética era la patria del proletariado. Cuando el nazismo crece y empieza a atacar, y ataca a la Unión Soviética, lógicamente, entonces la defensa del Estado obrero de la Unión Soviética es la tarea principal. Entonces los partidos de la Tercera Internacional se convierten realmente en apéndice del Ministerio de Relaciones Exteriores, o el comisario que se llamaba antes, de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. Y ahí aparece entonces la discusión sobre el problema colonial. En el primer periodo, en los primeros congresos de la Internacional, salió a relucir, Lenin escribió unas cositas sobre el problema nacional y el problema de las colonias, pero mirando hacia Oriente, Asia. Y no sabían qué hacer con América Latina. Por eso oscilaban en las denominaciones, que son semicolonias, que son colonias, que ahí hay que hacer una revolución para construir el Estado Nacional. Y poco le contestaban a los latinoamericanos que había, ¿no? Casi no iban, ¿no? Después del segundo Congreso de la Internacional se hizo una conferencia mundial en Bakú. Ellos hablaban de los pueblos no europeos. Y entonces ahí tocaron el problema de Asia, y ahí está el problema de China y de India, que tenían la mayor cantidad de representantes, y se tocaba marginalmente lo de América Latina. Solo después, ya para el cuarto Congreso, se habló en concreto de América Latina. Y ya más específicamente en 1928, y se formuló ya un diagnóstico sobre América Latina. Estos países terminaban siendo países que no eran tanto como semicoloniales, pero eran sometidos a la dependencia. Pero ahí ellos tenían la discusión sobre el imperialismo europeo, británico, franceses, y el naciente imperialismo de los Estados Unidos. Pero nunca lograron entender América Latina. Eso se reflejó aquí, ¿no? Porque en estos países hubo procesos revolucionarios, inclusive anteriores a la Revolución Rusa. Para no ir más lejos, la Revolución Mexicana, o anterior. Las revoluciones o las luchas obreras en el Cono Sur, en Argentina, en Uruguay, en Brasil o aquí mismo. Pero las corrientes que predominaban en el movimiento obrero e incluso en el movimiento campesino de América Latina eran anarquistas. Entonces, en realidad, la Tercera Internacional Comunista sienta sus reales en América Latina ya casi para acabarse. Pasaron muchos años, como 7 años, hasta que se hizo el 7º Congreso de la Tercera Internacional, antes de que se acabara. Las consignas de la paz y después de la experiencia de los frentes populares, después de la derrota de España, bueno, todo eso. Pero América Latina, un personaje que fue al Congreso de Bakú y trató inútilmente de explicarles cómo era América Latina, fue John Reed. Porque John Reed sí estuvo en la Revolución Mexicana. Hay una película también, México Insurgente, que hicieron sobre la base del escrito de John Reed.
y escribió sobre la Revolución Rusa. Y John Reed en Bakú trató de explicarles, no, América Latina tiene más de occidental de lo que ustedes creen. Claro, hay pueblos indígenas sometidos y pueblos negros sometidos, pero las élites son blancas, occidentales, católicas. Esa es otra cosa. Ahí tiene una dinámica donde hay que pensar la revolución de manera distinta. Nunca pudieron entender. Sale de ahí un comunicado donde plantea que las revoluciones deben ser agrarias y antiimperialistas. La Tercera Internacional nunca logró definir si había que buscar unas burguesías nacionales para poder justificar la idea de revoluciones burguesas que aparentemente le hacían falta a estos países. Revoluciones burguesas que se independizaran de Estados Unidos, construyeran los estados nacionales y claro, tendrían que hacer la reforma agraria, una tarea anterior. Es decir, todo el discurso de lo que llamamos izquierda, nosotros, lo que heredamos, todo ese discurso fue construido por la Tercera Internacional sobre la base, diría yo, de una ignorancia sobre América Latina y una irresponsabilidad política frente a lo que sucedía en América Latina. Entonces, después de eso viene toda la Segunda Guerra Mundial y el proceso que llaman de descolonización, que vuelve a plantear el problema de los estados nacionales. Hoy en día todo el mundo sigue pensando en cómo hacemos la revolución en este país. Y aunque la dinámica mundial sobredetermina todos los acontecimientos y es muy difícil ignorarlo, entonces uno dice, ¿por qué no ubicamos este gobierno de Petro por lo menos en el contexto de América Latina? ¿Por qué no pensamos en la primera oleada de gobiernos progresistas de América Latina? Y eso que tiene que ver con las circunstancias mundiales. Qué curioso eso que en América muchos historiadores y periodistas se han hecho siempre la pregunta, hola, qué curioso, todo en América Latina parece como coincidir cronológicamente, ¿no? La independencia de España y de Portugal, eso fue más o menos en la misma época, ¿no? Y no había internet. Y sin embargo, suceden cosas así, todo el mundo siempre se hace la misma pregunta. Pero lo curioso es que no nos respondemos, no nos ponemos a examinar la situación regional para explicarnos por qué pasa lo que pasa, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y hoy en día, en el mundo es cada vez más pequeño, ya eso es un lugar común, un tópico, pero es verdad. Entonces, hoy en día sí que es cierto que hablar de revolución nacional es pues un anacronismo, un exabrupto, pero sigue existiendo. Todos pensamos en nuestro país. ¿Qué pasa en nuestro pobre país? Bueno, gracias. Seguro me extendí, pero muchas gracias. Bueno, uno, así como lo plantea a propósito de América Latina, que aquí hubo procesos de luchas importantes, transformaciones, hubo revoluciones como la Revolución Mexicana, hubo una fase fundamental en la historia de América que es la de los gobiernos nacional populares que llaman, ¿no? Cárdenas y Perón y Goulart, todos estos. Pero eso también sucedió en África y Asia. También allá había sus propias dinámicas. Realmente, cuando la Tercera Internacional mira Asia, específicamente, lo que más le interesaba, no tenía en cuenta que China, por ejemplo, es un enorme país, lo llamamos, con muchas nacionalidades. Es más, el mandarín fue construido en el gobierno de Mao Zedong. Y hay muchos idiomas ahí había, ¿no? Pero una cosa muy importante que a mí me sorprendió leyendo cosas de la Tercera Internacional sobre China, que no hablaban del gobierno de Sun Yat-sen,
de la gran revolución parecida a las de acá, nacional popular, en China, la revolución democrática de China. Clave en todo eso, la formación del Kuomintang, etc. Porque había dinámicas dentro de esos países. Lo mismo que en India, que viene después a resultar independizándose, pero ya tardíamente, con el liderazgo de Gandhi, etc. Pero también allá existían luchas internas muy fuertes, pero procesos también de cambio muy interesantes. La conclusión de eso es que no se puede encasillar eso en si es democrático burgués o en nacionalista como lo pensaban, dirigido por la burguesía, o pretendían construir Estado Nacional. No, había fenómenos muy diferentes en las Coreas, en Indochina, en todos estos países. Por ejemplo, en Turquía, por ejemplo, podría definirnos un fenómeno parecido a la disolución de los imperios, la disolución del Imperio Otomano. Pero de ahí salieron varios supuestos países, pero Turquía también. Y en Turquía hubo también un gobierno nacional popular que fue el de Atatürk. Entonces, ahí hubo unos fenómenos muy particulares. Ahora, clasificados como revoluciones socialistas, yo diría que fue a posteriori. Porque si uno, siendo sinceros, la revolución china pasó por varias etapas, como lo repetía Mao, etapas nacionalistas, propiamente, contra la dominación japonesa, etapas agraristas, de revolución agraria propiamente, etapas nacionalistas, bueno, varias etapas pasó la revolución china, muy larga, de larga duración, como es lógico en semejante país, semejante imperio. Cuando se intentó hacer una cosa parecida a lo que se imaginaba la Tercera Internacional, fue el gran fracaso, la derrota sangrienta de Shanghái en los años 30. Entonces, en realidad había diferentes procesos que no se podían clasificar. Es más, una de las virtudes de Mao Zedong o Mao Zedong fue elaborar un discurso sobre el proceso chino, la revolución china, que se parecía al discurso de la Tercera Internacional, pero solo se parecía porque en el fondo era un discurso distinto. Muchos, por ejemplo, dijeron, los propios trotskistas lo han dicho, que Mao tenía en realidad un pensamiento trotskista, por muchas de las aseveraciones que hacía. Por ejemplo, el darle el lugar que le dio al campesinado era una herejía frente a lo que planteaban desde la Tercera Internacional. Con esto lo que quiero decir es que eran procesos específicos revolucionarios dentro de un contexto mundial. Igual podemos decir de la Revolución Cubana, ya en América Latina. No fue un rayo en cielo sereno. La Revolución Cubana es parte de un proceso de tensiones muy grande en el Caribe y en Centroamérica. Si algo caracterizaba eso que llamamos las repúblicas bananeras, pues era Centroamérica y el Caribe. Y había dictaduras. Y hubo invasiones desde muy temprano de los Estados Unidos, por ejemplo, a Nicaragua. Y hubo varios dictadores. Hubo varias dictaduras en Cuba. Hubo la de Machado. Inclusive, Batista adquirió legitimidad y popularidad en el pueblo cubano gracias a que había sido un luchador contra la anterior dictadura. Y el proceso que se genera en Cuba es un proceso antidictatorial. Cuando se hace la revolución en Nicaragua, también muy particular, una dictadura, un despotismo infame, que era el de Somoza,
con cosas muy interesantes, como era ya la participación de comunidades eclesiales de base, es decir, de católicos, seglares y sacerdotes también, en todo el proceso revolucionario. Es un proceso antidictatorial. La socialdemocracia europea dijo una cosa muy astuta. Dijo, en Nicaragua no nos puede pasar como en Cuba. Los Estados Unidos cometieron el grave error de atacar a Cuba cuando apenas estaba empezando el gobierno revolucionario. Por atacarlos, los cubanos reaccionaron y al final, al ser aislados, cayeron en brazos de la Unión Soviética. Pero si no, el proceso hubiera podido ser un proceso de transición democrática. Los gringos dicen que eso no es así, pero sí lo aplicaron en Nicaragua. Entonces en Nicaragua se volcó toda la izquierda y la socialdemocracia europea a apoyar el proceso y a hacer presencia directa en Nicaragua, para evitar que los gringos presionaran y precipitaran hacia un socialismo radical a Nicaragua. Claro, contaron con el hecho de que estaba Carter en la presidencia de los Estados Unidos, que era un demócrata más flexible. Entonces, eso nos muestra dos destinos que tuvo un proceso revolucionario muy original y muy específico. Efectivamente no se puede clasificar. Entonces, cuando uno le dicen, esa fue una revolución socialista, sí y no. O sea, todas se fueron transformando conforme iban avanzando, ¿no? Entonces, ni siquiera esa especulación estadística que se hace de cuántos obreros hay, o cuántos campesinos, o cuántos pequeñoburgueses, para ver en el balance si eso se puede calificar como una revolución obrera o no, pues eso es completamente inútil, ¿no? Efectivamente, todos los revolucionarios ya en el siglo XX siempre se han planteado el mismo problema. Bajo la denominación de revolución socialista o no, siempre se han planteado el problema de la relación entre lo mundial, lo regional y lo aparentemente nacional, ¿no? Todos se lo han planteado, los chinos se lo plantearon, pero se lo plantearon más bien como retaguardia asiática frente a las diferentes amenazas. Claro que ellos contaron con que era el periodo de la descolonización, el periodo de los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial, del sistema de Bretton Woods, pero también de la expedición de la Declaración de los Derechos Humanos, etcétera, ¿no? En Vietnam también se plantearon el problema, pero todos ellos fueron cayendo ya dentro de la lógica de la Guerra Fría en esferas de influencia. Entonces, por ejemplo, recuerdan ustedes que hubo una revolución en Camboya, pero entonces hubo después un enfrentamiento entre vietnamitas y cambodianos. Y en América también. Ahí hubo dos miradas, una equivocada del Che, que fue pensar que como había una dinámica revolucionaria en África, que era como una segunda oleada, porque al principio hubo, gracias a la revolución de Argelia, que también hubo revolución, gracias a esa hubo una dinámica que se extendió a otros países de África. Entonces, algunos luchan contra la potencia colonial, otros ya independizados formalmente, etc. Hubo una dinámica en África. Tengo que hacer una anotación. Cuando se creó la teoría del imperialismo, se hablaba del imperialismo como una etapa del capitalismo, ¿no? Pero en ese imperialismo, que era más que todo una práctica colonizadora y de explotación de una periferia, eran varias potencias las que se disputaban el reparto del mundo. Así caracterizó Lenin la Primera Guerra Mundial como una lucha por el reparto del mundo entre las potencias. Es decir, la idea de imperialismo
era una idea plural. Lenin se enfrentó con Kautsky, que sostenía que el capitalismo los capitales tendían a entrelazarse, por lo tanto era previsible una especie de ultraimperialismo, es decir, una sola potencia. Lenin se enfrentó y dijo, no, esencialmente es plural. El curso de los acontecimientos llevó a una conclusión distinta, a la hegemonía de los Estados Unidos. Entonces, con la Segunda Guerra Mundial, Europa destruida, en realidad quedaba una sola potencia capitalista. Entonces el mundo fue bipolar, el llamado campo socialista con la Unión Soviética y Estados Unidos. Es por eso que el Che lanza la consigna, o recoge de la Revolución Cubana la consigna de el imperialismo es el enemigo de todos el imperialismo yanqui, el imperialismo norteamericano, o sea, ya no es plural, el imperialismo es un país imperialista o imperialismo yanqui. Es el enemigo de todos los pueblos del mundo, es decir, los pueblos anteriormente colonizados, Asia, África y América Latina. Como el Che había sido formado dentro del espíritu de la Tercera Internacional, él pensaba América Latina, en cierta forma, en la misma lógica que África y que Asia. Entonces lo primero que el Che piensa es, vamos a apoyar como cubanos la revolución en Angola. Eso en realidad fue un fracaso, el Che se devuelve. Y entonces el Che empieza a pensar en América Latina. Entonces, la primero era la idea de la tricontinental, 3 continentes. Después, América Latina. Entonces, en América Latina, curiosamente, el Che no piensa en el Caribe y Centroamérica, que sería el entorno inmediato, sino que piensa en Sudamérica. Entonces, él, dentro de la idea de crear un centro que irrigue la propaganda política y la dinámica política, pensó los Andes, la cordillera de los Andes, puede ser la sierra maestra del continente. Y el punto clave para instalar un primer destacamento guerrillero es Bolivia. El Che ahí ignora toda la historia de Bolivia, que hubo ahí un gobierno también nacional popular, que hizo cosas muy importantes, nacionalizaciones muy importantes. A pesar de que él conoció eso, pasó por ahí al principio, cuando iba para Cuba. Y él pensó ya en la montaña de Bolivia. Él no analizó la historia de la COP, de los mineros que eran mestizos, pero muchos de ellos realmente indígenas, aymaras o quechuas. Y no pensó que había una gran diferenciación entre la población urbana boliviana y la población indígena o mestiza, pueblos originarios que llaman allá. No la pensó, pero sí pensó en la analogía de la sierra, porque él confiaba en un amigo que él tenía allá en Argentina y él pensaba la posibilidad de trabajar hacia los países andinos, pero también hacia el otro lado, hacia Argentina. Es decir, él sí pensó la dinámica de la revolución como una dinámica continental. Realmente, porque él hizo el mismo análisis que Trotsky. Dijo, la revolución cubana no se puede sostener. Además, una cosa que repetimos nosotros, además eso es una isla. Entonces, si no hay revolución en el continente, no se sostiene. A menos que dependa de una potencia, en este caso la Unión Soviética. Y entonces el Che hace la expedición, se viene para acá. Pero sí lo pensó en clave mundial y regional. Es decir, todo el mundo lo ha pensado. Todos los revolucionarios lo piensan así, porque es evidente. Pero curiosamente, por eso digo que hay varias miradas, curiosamente los historiadores y los políticos suelen ignorar ese fenómeno, que tanto en su nacimiento
como en su desembocadura y en su desarrollo post, dependen de la dinámica mundial. Eso siempre ha sido así. Y en todas estas revoluciones ha sido así. Ahora, culturalmente, pues hay muchas cosas ahí que habría que escudriñar, ¿no? Porque yo he hablado bastante de la Tercera Internacional, pero la verdad es que el movimiento comunista se dividió, todos sabemos, el maoísmo, después dentro de los mismos partidos de la línea que llamaban soviética también hubo divisiones, lo que se llamó el castrismo, que también fue otra línea. Fuera de eso el trotskismo no desapareció. El anarquismo también se mantuvo en algunos pequeños núcleos. Es decir, la mirada sobre los procesos pues es diversificada también. Yo mencioné esta porque fue importante en la formación, ¿no?, del pensamiento revolucionario de América. Hay un libro muy interesante de Michel Lowy sobre el marxismo en América. Y hay un libro muy interesante también de Harry Cleaver, un gringo, que es sobre el marxismo en el siglo XX, ¿no?, todas las transformaciones del pensamiento marxista, y ahí en el prólogo Steven le dedica un análisis al marxismo en América Latina, a cómo llegó el marxismo. Claro, él parte del principio de que desgraciadamente aquí no nos llegó Marx, sino la Tercera Internacional, o sea, el estalinismo. Entonces, el pensamiento de muchos de estos procesos revolucionarios es mucho más amplio, mucho más diverso, plural, que lo que fueron lo que llamamos izquierda, o sea, el movimiento comunista. Entonces uno no puede pensar Nicaragua sin pensar en los cristianos revolucionarios o católicos revolucionarios. La misma Cuba, Fidel no era del Partido Comunista. El hermano sí, pero él no. Es más, cuando le pregunta a Ramonet cuál era el libro que él leía en sus años de universidad, decía Técnicas de golpe de Estado de Curcio Malaparte. Todos sabemos que Curcio Malaparte fue simpatizante del fascismo. Y el grupo donde estaba, que es parte del partido, tenía simpatías por el fascismo. Esas simpatías que se despertaron en América porque tanto Mussolini como Primo de Rivera en España cautivaron mucho la cultura y la mentalidad de los jóvenes en los años 40. Gaitán. Es decir, claro, nosotros esas cosas son tabú, porque ¿cómo va uno a decir eso? Y decir que Fidel tuvo simpatía por el fascismo, mejor dicho, no me ha saltado ninguno a la yugular porque estoy de buenas. Pero efectivamente había otros pensamientos que hacían carrera dentro de todos estos movimientos y todas esas luchas, para no mencionar el pensamiento indígena. Por ejemplo, todo el mundo habla de Evo Morales, pero quien era el dirigente máximo del movimiento indígena e indigenista de Bolivia era Felipe Quispe. Es decir, el pensamiento indigenista en Bolivia tuvo un protagonismo importante, pero nadie lo recuerda, claro, porque nosotros leemos más a García Linera, que es un buen lector de Pulanzas y últimamente de Negri, pero hubo otro pensamiento también. Lo mismo que en Ecuador. Ecuador tiene una proximidad con el maoísmo impresionante. Claro, uno siempre recuerda a Perú porque Perú, Sendero Luminoso y todo, era maoísta. Pero en Ecuador hubo una presencia muy grande del pensamiento maoísta. Entonces, si uno no mira esas diversidades, pues no logra entender estos procesos revolucionarios que no son pues tan nacionales tampoco, aunque parezca. Bueno, gracias.